En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Hugo Aciarri, quien es presidente de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía y que también es profesor del curso Derecho y Economía en la Universidad Nacional del Sur, Bahía, Argentina. Hugo, bienvenido, es un gusto. Y quisiera comenzar por preguntarte sobre el análisis económico del derecho, que nos pudieras dar alguna visión general para ya luego abordar temas más específicos. Buenos días, Alejandro, y gracias por la invitación. Cuando hablamos de análisis económico del derecho en Latinoamérica tenemos que dar muchas explicaciones. Con Robert Kutter nos gusta mucho ingresar al tema diciendo que de lo que estamos hablando en definitiva no es otra cosa que de derecho y consecuencias. El problema en Latinoamérica ha sido durante muchos años que la palabra economía tiene un sonido bastante extraño y se le ha imputado algunos problemas macroeconómicos de nuestra región a los economistas como si la ciencia que ellos profesan fueran la culpable de algunas cosas que nos pasaron. Entonces, hablar de derecho y economía inicialmente ya es un modo de restringir toda posibilidad de ingreso del análisis económico del derecho. No obstante, lo que intentamos explicar es que lo que la economía ha hecho a lo largo de su trayectoria ha sido, en su parte central, prever el resultado de decisiones humanas y prever cómo reaccionan los seres humanos frente a los incentivos provistos por los costos que les representa el mundo al que se enfrentan. El sistema jurídico, en definitiva, no es más que un enorme generador, una máquina generadora de incentivos a través de generar costos y beneficios. Y además no es que esa sea una función secundaria, sino que prioritariamente lo que hacen los juristas cuando proyectan una norma o cuando juzgan la bondad de una norma es centralmente ver si las consecuencias de esas normas en el mundo son razonables a su modo de ver, razonablemente buenas o razonablemente malas. Entonces, si entendemos que el análisis económico del derecho no es más que el estudio de las consecuencias materializadas en conductas, de las consecuencias que deriva el ordenamiento jurídico, podemos entender que es un campo muy amplio y, por otro lado, muy variado de estudio y, finalmente, un campo muy útil de estudio, tanto desde el punto de vista jurídico cuanto desde el punto de vista económico. En cierta forma, lo que nos estás diciendo entonces es que esos padecimientos que vemos en América Latina no le debemos echar tanto la culpa o toda la culpa a los economistas, sino deberíamos ver muchas veces el marco jurídico. No tengo ninguna duda. Yo digo que no deberíamos echarle la culpa. Probablemente hayamos tenido muy malos economistas y sean muy malas personas, pero no es eso de lo que estamos hablando, sino de la ciencia o de la disciplina que es la economía. Pensar que una disciplina en sí mismo es un problema me parece que sería un gran error. Lo que hacemos los seres humanos cuando nos interesa un tema y lo estudiamos sistemáticamente y construimos algo que algunos llamarán ciencia y otros dirán meramente disciplina, es intentar estudiar del mejor modo posible ese género de problemas. Entonces, si algunos lo hacen mal o si algunos son malintencionados, no es culpa de ese modo de estudio. No hay mejor modo de estudio de ningún problema serio que hacerlo sistemáticamente. Y lo que me dices de las normas es algo que a mí me preocupa muy particularmente. A mí me asusta un poco cuando en algunos países decimos que tenemos un excelente sistema jurídico, pero que a nuestros países le va mal. Y mi objeción es, bueno, pero el sistema jurídico no es más que la forma de organizarnos en un país. No es más que la materialización, o mejor dicho, la transposición en un conjunto de normas de aquellas reglas del juego. Entonces, ¿es posible que estén tan bien esas reglas del juego, que tengamos un desarrollo jurídico tan bueno como nos creemos, que nuestras transposiciones de algunas normas europeas sean tan fantásticas como algunos piensan y que nos vaya mal? ¿No será que no estamos haciendo las cosas tan bien en nuestros sistemas jurídicos? Bueno, el análisis económico del derecho nos permite, como ahora se dice, un espacio de reflexión sistemático y reposado para tratar ese tipo de problemas. Si no es una cuestión de simple transposición de normas, es decir, adoptar normas, digamos, europeas, continental europeas, que sería compatible con nuestro sistema de tradición civil, por poner un ejemplo, que
¿Qué obligación o qué responsabilidad tienen los legisladores, por ejemplo, en el momento de dictar normas? ¿Qué tan importante es este tipo de análisis a la medida que se dictan normas jurídicas, ya que muchas veces sucede precisamente lo que mencionas, que nadie analiza las consecuencias reales o no intencionadas, que son las más importantes? Seguramente. El problema de la transposición me parece que se puede ejemplificar con un médico que tuviera un mismo medicamento para todos sus pacientes. Entonces, que cuando se lo suministra a un paciente, al paciente no le produce efecto y dice, bueno, es culpa del paciente, porque este medicamento era excelente. Evidentemente, las situaciones de cada país son particulares y los detalles relevantes para que una norma tenga resultados adecuados o inadecuados son mucho más que la mera copia de normas que resultaron buenas a juicio de quien sea en sus países. Tú me dices responsabilidad de los legisladores y ya algo que me dices me parece interesante, que los legisladores son personas y no son uno, sino que son muchos. En nuestra educación jurídica tradicional estamos acostumbrados a escuchar hablar de el legislador y que el legislador no se equivoca y el legislador debe ser interpretado porque siempre tiene una buena solución detrás. Me parece que el análisis económico del derecho también nos desmitifica esta perspectiva, esto que se llama la hipótesis del legislador racional o del legislador infalible, y nos hace pensar que las normas no son más que instrumentos contingentes, que nacen en un momento, terminan en otro momento y tienen mejores efectos en un cierto escenario y peores en otro. Y sin duda la idea de que los legisladores entiendan que con cada norma están proyectando consecuencias, que no es que la relación entre las normas y sus efectos no es lo mismo que la relación entre las normas y los fines que los legisladores tienen en su cabeza. Los efectos de las normas van más allá de lo querido y por eso precisamente el análisis económico del derecho estudia instrumentalmente qué ocurre entre las normas y las consecuencias deseadas o indeseadas. Puede estudiarse si las normas son técnicamente aptas para cumplir esas consecuencias deseadas y puede estudiarse cuáles son las consecuencias de las normas no deseadas y ni siquiera previstas por los legisladores. Claro. Y el mundo real normalmente suele ser muy refractario a nuestras meras intenciones. Mis intenciones sobre el mundo normalmente no se materializan si no sigo un camino técnicamente adecuado. El análisis económico del derecho intenta estudiar cuál es ese camino técnicamente adecuado. Claro. Por ejemplo, una norma que pretende favorecer a los inquilinos o arrendatarios en un contrato, al final lo que hace es perjudicarlos, reduciendo la oferta, elevando los costos, etc. Sin ninguna duda, ese es uno de los ejemplos más clásicos y tenemos múltiples experiencias de eso en Latinoamérica, que normas que pretenden beneficiar a una cierta clase de personas, a un cierto conjunto de personas, terminan perjudicándolas. Entonces, solemos movernos entre dos extremos ideológicos y pensar, ¿es todo o nada? El análisis económico del derecho lo que hace usualmente es decir, este es un problema mucho más complejo y hay que estudiar muchas más cosas para lograr algunos efectos. No siempre y casi nunca es seguir creando normas. Muchas veces se piensa que un legislador es más productivo de acuerdo a cuantas más normas produce y por lo tanto un parlamento es más productivo si sigue produciendo normas. Y el problema de la productividad entendida en términos de mejora social no suele estar correlacionada con la cantidad, sino con cosas mucho más profundas que son la calidad de las normas. Y en la calidad de las normas está su valor instrumental, su posibilidad de lograr instrumentalmente fines correctos. Eso estudia el análisis. Hablas del valor instrumental de la norma y a mí esto me gustaría contrastarlo con algún concepto de legitimidad. ¿Dependería la legitimidad de la norma de su valor instrumental, es decir, de su eficiencia, de su capacidad de producir ciertas consecuencias deseables, o deberíamos pensar en algún, digamos, enfoque un poco más filosófico? Yo estoy convencido que los enfoques filosóficos usuales normalmente incluyen como un componente de legitimidad el valor técnico de las normas en este sentido. Si el derecho fuera un mero juego, un juego intelectual entre dos personas o tres personas, entre dos partes y un juez, podríamos olvidarnos de qué pasa en el mundo con esas normas. Si entendemos que el derecho es una ciencia social y es una práctica social, o sea,
si el derecho por un lado es una disciplina que estudia una práctica social y el derecho vivo es una práctica social, parece un poco extraño poder desentendernos de qué producen, qué favorecen o qué restringen esas normas en el mundo. Pensar que la legitimidad de una norma es meramente la aceptación de un conjunto de palabras o la aceptación del estatus deóntico, quiero decir, prohibido, permitido, de una cierta conducta, me parece que es demasiado poco para lo que entenderíamos si nos explicaran correcta y ampliamente lo que son las normas, lo que entenderíamos correcto e incorrecto en una norma. Por eso me parece que el análisis económico del derecho, una de las virtudes que tiene es revelarnos ciertos temas que nos preocupan, pero no estudiamos sistemáticamente. Como aquel personaje de ficción que hablaba en prosa sin saberlo. Creo que todos los días nos preocupan el efecto de las normas o las consecuencias de las normas. Todos los días estamos preocupados por ese tipo de cosas, pero a veces lo tratamos de un modo intuitivo y no sistemático, y por eso lo tratamos peor de lo que podríamos tratarlo. Claro. Aún así, opinaría, y me gustaría conocer también tu opinión al respecto, que hay, digamos, visiones filosóficas del derecho que podrían ser más compatibles con ciertos criterios de eficiencia versus otras, digamos, metodologías, por ejemplo, el positivismo jurídico, que simplemente da su estructura lógica, su estructura formal, vendría a ser menos compatible, digamos, con esta visión del análisis económico del derecho. Bueno, esta pregunta me despierta reflexiones quizás demasiado largas, pero voy a intentar sintetizar en estos tiempos. Tú primero, cuando hablaste del análisis económico del derecho, pusiste como una asunción que la eficiencia es una de las finalidades del análisis económico del derecho. Yo te diría que, evidentemente, muchas veces lo que hacemos es juzgar las propiedades de eficiencia de las normas, pero que podríamos hacer análisis económico del derecho si no nos interesara nada la eficiencia. Si, por ejemplo, quisiéramos pensar únicamente en distribución o en prevención aún a costa de eficiencia, podríamos utilizar el análisis económico del derecho como un instrumento adecuado para poder tratar estos temas, porque lo que nos provee el análisis económico del derecho es las herramientas para juzgar relación entre instrumentos y objetivos. Si nuestro objetivo es la eficiencia, podemos elegir los instrumentos necesarios para llegar a la eficiencia. Pero si nuestro objetivo fuera cualquier otro, que cualquier otra concepción filosófica tuviera, ganar libertad, ganar distribución o ganar prevención, signifique lo que signifique, también el análisis económico del derecho serviría para eso. Eso por un lado. Luego, en cuanto al positivismo jurídico, yo no tengo muy en claro que el positivismo jurídico se desentienda de las consecuencias sociales. Yo creo que a veces lo que decimos por positivismo son dos cosas diferentes. Una es una tesis en cuanto a qué es el derecho, y otra cosa es cómo debe ser la política jurídica. Creo que muchos colegas y amigos positivistas no tendrían ningún problema en decir, bueno, una cosa es cuando estoy describiendo el sistema jurídico de un cierto país y digo, estas normas integran el sistema jurídico y otras aspiraciones o deseos no lo integran, y otra cosa es cómo debe ser ese sistema jurídico para ser políticamente un buen sistema jurídico. Me parece que un positivista, por lo menos muy buenas corrientes, muy importantes corrientes del positivismo jurídico, no renunciarían a la dimensión política, pero dirían, son dos debates diferentes. Una es la descripción del sistema jurídico y otra es el desideratum de un sistema jurídico, la faz normativa del sistema jurídico. Entonces, a lo que se opondrían los positivistas es a una instancia suprapositiva, es decir, algún topos uranos que nos diga qué es derecho y qué no es derecho. Pero precisamente, al juzgar qué es derecho y qué no es derecho, podrían decir, este es el derecho vigente y es un derecho muy malo. Entonces, en esa dimensión, el análisis económico del derecho es muy útil para juzgar este tipo de cosas. Es más, tenemos una excelente relación con filósofos analíticos, positivistas, y creo que logramos una complementación muy importante en el análisis económico del derecho. Claro, es que en ese sentido el positivismo jurídico es neutral, digamos. Exactamente. Pero simplemente, digamos, si nos quedamos en ese primer debate, es donde se dan estas distorsiones, les llamaría yo,
Exactamente. derecho con este tipo de consecuencias, ¿verdad? Porque al final se propugna que el derecho es un instrumento con el cual se puede lograr X finalidad determinada. Entonces, por ejemplo, si yo decido que la gente gana muy poco, pues hagan una ley para subirle los salarios a todo el mundo. Ahí entraría en contradicción con el análisis económico, por ejemplo. El análisis económico diría en esa dimensión que su objetivo no se va a cumplir con sus normas. Si la norma fuera incorrecta, primero, hay dos cuestiones diferentes. Una es la legitimidad de la finalidad y otra es el aspecto técnico de la finalidad. Si pudiéramos coincidir o si dejáramos en el terreno de las hipótesis la finalidad, el análisis económico del derecho podría decir si las normas que se utilizan para eso van a producir en el corto y en el largo plazo la finalidad deseada o al contrario van a ir en contra de esa finalidad. Y lo que tú decías del positivismo yo creo que es verdad, pero quizás no sea imputable al positivismo, sino sea imputable a un cierto modo de enseñar el derecho en nuestros países. Muchas veces nos creemos que o nos enseñan o nos han enseñado que el derecho es algo autocontenido, que el derecho es más parecido a eso que te decía antes, un juego entre personas que hablan de derecho y el mundo va por otro lado. Entonces, la economía va por otro lado y qué pena que la economía de nuestros países ande mal teniendo un derecho tan bueno. Me parece que esa es una forma de ver el derecho equivocada y perniciosa, que no es atribuible a una corriente filosófica, sino más bien a una pereza intelectual que nos ha tomado y todavía nos tiene tomados hace muchos años en Latinoamérica y en alguna parte de Europa continental. ¿Cuál sería el enfoque más adecuado, digamos? Entonces, sería ver el derecho como parte de un proceso, de un fenómeno social, una perspectiva más evolutiva. ¿Cuál sería tu criterio, ese enfoque? Yo no tengo duda que el derecho es parte de un fenómeno social y que hay un componente evolutivo en el derecho. A mí no me interesa, digamos, no me interesaría pensar en el derecho meramente como una estructura divorciada de la sociedad, sino como una parte de la dinámica social y por eso pasible u objeto de estudio como cualquier otra cosa del mundo real. Por eso, cuando hablamos de derecho como ciencia social o como disciplina que estudia los fenómenos sociales, pareciera que el análisis económico del derecho no puede excluirse de eso. Y alguien decía, el objetivo del análisis económico del derecho sería que un argumento de análisis económico del derecho deje de ser un argumento de análisis económico del derecho y pase a ser un argumento de derecho. Precisamente, si miramos consecuencias y si el derecho tiene que ver con el mundo, parece que no podemos obviar esa faz, sea cual fuera nuestra finalidad, nuestra idea sobre la evolución y nuestras ideas filosóficas.